Como esta época del mes de junio empieza a haber tanto movimiento en la zona Cáncer y tanto movimiento en la zona Capricornio, que es su eje complementario, pues vale la pena tocar temas muy Capricornios y temas muy Cáncer. Vale la pena empezar a tocar la medida o empezar a ver el filtro de cómo se va manejando el mes de junio en estas dos direcciones. Cuando decimos que el Sol está próximo a ingresar al signo de Cáncer, obligatoriamente hace un punto reflejo hacia Capricornio. Es decir, que también Venus, que está allí, y en este caso Júpiter, pues empiezan a ser como muy protagónicos eh, en todas las áreas de la vida que nosotros empecemos a tener, sobre todo donde tengamos este eje, ¿no? Sobre todo estas líneas o estas casas específicamente que hablan de los parentales. Junio está cargado de eso. Junio es un mes que nos invita a revisar mucho los temas de autoridad, a revisar mucho también los temas de cómo me relaciono o cómo me conecto finalmente con la autoridad. Esto se puede estudiar en la astrología. Los temas de autoridad o los ejes lunares que son muy cáncer y los ejes saturninos, que es lo que estamos viviendo en este mes. Entonces, observemos que en la astrología psicológica, cuando nosotros empezamos a relacionar el tema mamá-papá, la forma de poderlo ubicar en las cartas natales siempre va a ser la zona cáncer y la zona capricornio, justo para donde va el sol y donde están ocurriendo muchos eventos a finales de este fin de semana, todo lo que va a ser la próxima semana y claramente el desarrollo del mes de junio, que no es otra cosa más que la entrada de triunfal del Sol a Cáncer. Y digo triunfal porque a diferencia de los últimos 12 años anteriores, pues no había o no estaba esto tan exacerbado. Pero el tema que vamos a desarrollar hoy, que quiero aprovechar con ustedes también dándole un poco de importancia a algunas preguntas y algunos recomendaciones que ustedes también habían hecho en el canal de YouTube o que han venido realizando también en las distintas redes sociales y se relaciona mucho con las figuras de autoridad, con las figuras de autoridad, con la figura de ejercer el rol de papá, ejercer el rol de mamá, con la figura también de los temas parentales, estas heridas, los hijos, quienes ya somos padres y quienes ya estamos ejerciendo, o mejor, ya pasamos por ahí o ya estamos casi que de salida y ya hicimos el trabajo parental, los que ya tenemos hijos grandes, adolescentes y, o sea, no pequeños, sino que ya hicimos esa tarea de mirar todo este bagaje acerca de los hijos, de lo que es la crianza y obviamente que hemos tenido la oportunidad de mirar sus cartas, hemos tenido la oportunidad de ver su desarrollo. Pues esto en la astrología tiene una forma, tiene un vínculo de cómo se va desarrollando estos anuncios, ¿no? De cómo nosotros vamos a ir gestando también lo que son los principios de autoridad, los principios de mamá y papá y lo que esto tiene como una influencia para nuestra vida o en nuestra psique, como esto puede llegar a referenciarse también de una manera muy marcada. ¿Qué pasa? A veces creemos que nosotros ya pasamos por esa etapa o ya se vivió todo el eje parental. Cuando hablamos de los parentales estamos hablando en la carta astral Cáncer, Capricornio, no olvidemos esto. Y estos son los ejes de autoridad por pertenencia que nosotros vamos desarrollando desde que somos infantes. Obligatoriamente alguien va a tener que ejercer esto, alguien va a tener que ejercer obligatoriamente el sentido lunar, alguien va a tener que hacer las veces de Cáncer, alguien va a tener que hacer las veces de Capricornio. En nuestra vida esto va a pasar sí o sí, obligatoriamente tiene que ocurrir, digámoslo de esta manera. Ahora, como se empieza a exacerbar un poquitico la zona cáncer de nosotros, se empieza a mover todo este tema de raíz, todo este tema de parentales, pues también va a estar como muy a flor de piel, muy marcado todas las situaciones que vivamos en relación a nuestra propia autoridad, sobre todo si nosotros estamos en un proceso de crianza. Entonces aquí empezamos a relacionar dos temas, empezamos a concatenar dos fases de la vida. Cuando nosotros estamos en el proceso también de crianza, indiscutiblemente le vamos a dar a nuestros hijos y vamos a relacionar parte de los temas inconclusos o parte de aquello que nosotros recibimos en aquel momento cuando mamá y papá nos suministraron toda esta energía y toda esta potencia
paternal, maternal, toda esta autoridad que hubo en ese momento. Entonces no son hechos aislados. Si algunos de ustedes ya son padres, si algunos de nosotros o quienes, como lo mencionaba al inicio, que ya pasamos por esta fase o estamos viviendo esta fase de crianza o ya pasamos la fase de criar hijos y ya están adolescentes o están grandes, pues nos damos cuenta que de manera muy sencilla, para nosotros a veces casi que inconsciente, empezamos a darle a nuestros hijos parte de lo que nosotros recibimos. Esto es muy biológico, esto, la psicología nos ayuda también a que esto ocurra, ¿no? Cuando ya se tiene esa responsabilidad, cuando ya se ha vivido esta fuerza y esta energía de ser madre o de ser padre, pues nuestra psicología empieza a cambiar y nosotros empezamos a tener también una visión distinta de la vida. Algo muy diferente a cuando no se ha vivido la experiencia de ser madre o de ser padre. Entonces ahí aparece Capricornio y ahí aparece Cáncer, que son los ejes de autoridad, que son los ejes, esto desarrolla mucho la psique. Por eso no es lo mismo una mujer que no ha parido a una mujer que sí ha parido. Esto es clave mencionarlo. Si vamos a hablar de Cáncer y Capricornio y si vamos a hablar de los parentales, sobre todo en las mujeres, es muy diferente la psique, la mente de una mujer que ya dio a luz, una mujer que ya fue mamá, una mujer que ya parió, una mujer que crió hijos. Es una mujer diferente, tiene una psicología distinta, tiene una visión del mundo muy distinta a una mujer que no ha parido. Y no me refiero que sea necesariamente de 20 años, o hay mujeres de 40 años, hay mujeres de 45 años que no han dado a luz, no han sido madres. Entonces, su psique funciona muy distinta a la mujer que sí lo ha hecho. Y eso tiene mucho que ver con la madurez biológica. O sea, ni siquiera es porque yo lo diga o la psicología lo diga. Es un tema netamente científico, es un tema netamente biológico. La mujer cuando da luz desarrolla mucho más capacidad de cobertura y de madurez emocional también. La misma vida, la misma biología la lleva a que sea mucho más sabia. De hecho, hay estudios de esto. Hay estudios de cuando la mujer ya tiene ese bagaje y tiene mucho más esa experiencia. Y también hay estudios psicológicos donde podemos ver cuando la mujer no ha hecho o no ha ejecutado ese rol, y hablo específicamente de la mujer porque en los caballeros funciona distinto. En los caballeros no funciona igual. En los hombres, aquí la psicología no tiene la misma regla de medición. Entonces, en el tema de la mujer sí que lo tiene. Es muy diferente porque este paso o esta transición de niño, adolescente, de niño al adulto, abrazar la adultez, esto es algo que exige cordura, esto es algo que exige madurez, esto es algo que exige también tiempo y esto es algo que exige pruebas, pruebas que van retando a la mujer, en este caso, a que sea, a que se extienda mucho más, a que transmute mucho más. Por eso cuando la mujer da a luz, no solamente viene equipada de un nuevo ser, no solamente su vientre está formando un nuevo ser, sino que al tiempo, esto va en simultáneo, al mismo tiempo que su biología está gestando un nuevo bebé, está gestando una nueva personita dentro de su vientre, al mismo tiempo a nivel psicológico la mujer está gestando, también está gestando otro desarrollo, está gestando otra manera de ver la vida, está gestando junto con ese bebé otra idea de mundo, ¿sí? Esto es por biología, imagínate y si no. Imagínate donde la biología de la mujer, la psicología de la mujer fuera exactamente igual a la del hombre. Ninguno tendríamos mamás. No celebraríamos el Día de la Madre. Ninguno tendríamos mamás porque los caballeros salen corriendo, los caballeros se asustan y ese es el impacto. Ese es el tema. Automáticamente el hombre empieza a asumir la energía masculina, automáticamente el hombre empieza a asumir lo que es parental, donde el hombre tiene que responder, donde el hombre debe hacerse cargo de una familia, donde el hombre ya cambia ese mecanismo y ese trato y empieza a ser padre, ¿no? Muchos de ellos salen a la huida, muchos de esto lo sabemos, o sea, tampoco me lo estoy inventando, estos son cifras, son estadísticas, en unos países más que otros, pero a la final del día siempre va a estar latente, siempre está ahí muy marcado.
Entonces, observemos cómo la psicología y la carta natal trabajan al unísono, mostrándonos, marcándonos los ejes parentales Cáncer, Capricornio. Estas dos ideas de adultez, de madurez, de supervivencia. Esto es bellísimo porque calculen, la mujer tiene esa gran capacidad de poder conectarse y poderlo hacer. ¿Qué pasa acá? Pues aquí pasa que cuando no se hace el trabajo de los miedos, cuando no se hace el trabajo de introspección, cuando no se hace todo este desarrollo energético, cuando no se estudian estas partes, es muy normal que se vaya alterando dentro de la psique, se vaya alterando, ¿sí? Y ese alter ego que suele alterarse dentro de ese desarrollo empieza a tener unos faltantes y unas carencias emocionales que no le queda de otra a la mujer cuando está en la edad adulta, en este caso, de empezar a ver esos puntos reflejos en sus hijos, ¿sí? Empezar a extremadamente, podríamos decirlo de una manera, la hiperprotección, ¿no? Aquellas madres que son súper protectoras, este tema de que es proteger. Esta es una manera, psicológicamente es una manera de autoprotegerme. Realmente cuando una madre es protectora, la zona cáncer desarrolla demasiada luna y está en un eje demasiado protector, realmente lo que está pasando con ella es que está buscando la manera de protegerse, está buscando la manera, la mujer aquí está buscando la forma de cómo rescatarse a ella misma, solo que no lo hace con su propio ser, con su propia estructura, sino que utiliza a sus hijos de manera inconsciente. Utiliza al hijo o utiliza a la hija y nosotros en el cotidiano vivir lo podemos observar como la sobreprotección, este tema de sobreproteger a los hijos a una edad, o sea, donde incluso la mujer puede no ser consciente de que el hijo ya está grande o el hijo no necesita toda esa protección, pero la mujer siente que se lo debe dar, la mujer siente que debe darle toda esa atención, se la tiene que dar a la persona o se la tiene que dar a su hijo y con la idea de protegerlo, ¿no? De que el mundo es cruel o de que algo le puede pasar o de que si no lo protejo yo, pues imagínate cómo va a estar más adelante y demás. Esto también se relaciona mucho, este tema que estamos hablando hoy viernes, para finalizar la semana, y próximos a tener una exageración en la zona parental, cuando la mujer tiene hijos, los sobreprotege con una idea de autoprotección propia que está frustrada. No me puedo proteger a mí misma, no logro rescatarme a mí misma, no logro hacer todo ese trabajo interior conmigo misma, entonces lo externo lo catapulto hacia mi hijo, lo protejo, lo agarro, lo asfixio, porque incluso a veces se asfixia mucho al hijo, en aras de poder salir, ¿no? En aras de poder como sobrevivir a esa angustia y a todo ese, llamémosle, maltrato o miedos o situaciones que vivió en su infancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es clave. ¿Qué pasa cuando la mujer no tiene hijos? Es grande, 30, 35, 40, 50 años, pero ¿qué pasa cuando no tiene hijos? No tiene a quién cuidar, no tiene a quién proteger, no tiene cómo hacer ese efecto espejo de autoprotección inconsciente, no tiene cómo hacerlo. Al no tener cómo hacerlo, la gran mayoría, el gran porcentaje de casos, entonces buscan ser maternadas. Sí, aquí viene otra partecita. ¿Cuándo busco ser maternada? Puedo buscar ser maternada o puedo buscar ser maternado por un amigo, por mi pareja, por mi jefe, por alguien. Que alguien me cuide, que alguien me proteja, que alguien me materne, que alguien me amamante, que alguien me supla, que alguien llene mis vasijas emocionales, que alguien atienda mis carencias. Cuando nosotros vamos por la vida pidiendo eso, ¿y eso cómo se sabe? ¿O eso cómo se ve? ¿Cómo se identifica? Son aquellas personitas que de manera inconsciente y muy silenciosas empiezan a pedir protagonismo. Mírame, obsérvame, escríbeme.
pero tú no me dices, pero tú no me hablas, pero tú no me cuentas, pero mira tal cosa, pero quieres estar ahí, pero recuerda que aquí estoy, pero estoy buscando de una u otra forma el protagonismo del otro. Quiero ser protagonista en la historia, quiero que el otro me vea. Incluso puedo generar escenarios, puedo generar aspectos de mi vida para llamar la atención del otro. Muchas personas suelen hacerlo a través de regalos, a través de ofrendas, a través de cosas, a través de dar, a través de objetos que tienen inconscientemente una carga y una codependencia emocional, donde si yo te doy esto, pues lo más normal es que tú me devuelvas algo. Eso puede pasar. Otras veces se hace a través, en este caso, de ofrecerme, ¿no? ¿Mm? Es demasiado y a la final lo que estoy buscando es llenar unas carencias, llenar unos vacíos que no los he podido hacer solo o no los he podido hacer sola y entonces empiezo a pedir protagonismo del otro. Esto pasa en hombres y mujeres, esto sí pasa en los dos géneros. Todo depende de cómo se tenga la adultez, cómo cada persona tenga la adultez. Yo no sé si les ha pasado a ustedes o si ustedes han conocido casos, si les ha ocurrido, si les ha pasado donde la persona empieza a buscar más protagonismo, ¿no? La persona empieza a sentir que es importante que tú le escribas. De hecho, hasta se enojan. Si tú no escribes a tiempo, si tú no contestas el WhatsApp, si tú no respondes, si tú no cuentas, si tú no hablas, si tú no interactúas de la misma forma como esa persona está buscando que tú interactúes, entonces se empiezan a incomodar. Son personas que les incomoda incluso tu silencio, les incomoda incluso que tú estés en otras cosas. Pero ¿por qué no me has escrito? Piden este concepto de pedir de manera inconsciente. Cuando yo no tengo esa fortaleza y esa madurez dentro de mí, cuando yo no tengo ese cáncer y ese capricornio, esa luna y ese Saturno, que es la manera en la que en la astrología nosotros observamos los ejes paternales, los ejes de autoridad, la luna que contiene, la luna que suple las necesidades y aprendo a sostenerme y asistirme a mí mismo, y Saturno que me da una clara seguridad y un claro eje de dónde estoy, quién estoy, cómo me administro, y la capacidad de confianza que tengo entre Luna, Cáncer, Saturno, Capricornio en mi carta natal, donde me siento seguro, me siento cobijado, siento que puedo con mi propio yo. Soy administrador de mi propio yo y no requiero de otro vínculo externo, no requiero de ser amamantado. Entonces ya no necesito que un amigo me mire, ya no necesito que otra persona me hable, me diga, me conteste el WhatsApp, me conteste los mensajes, me tenga en cuenta. Es que tú nunca me tienes en cuenta. Eso es pedir. Cuando tú le dices a otra persona, es que tú nunca me tienes en cuenta, tú nunca me llamas, tú nunca tal cosa. Estoy pidiendo. ¿Y quiénes son los que piden? ¿Quiénes son los que piden? Entonces, claro, esto es una línea muy delgada porque esto suele camuflarse muy bien entre que soy una persona muy melodiosa, ¿no? Puedo llegar a verme también así, como una persona, por el contrario, que no necesito nada de nadie. Y muchas veces cuando no necesito nada de nadie, resulta que soy la más que requiero ser amamantada o el más que requiero ser mimado, terminado de criar. Esto es interesante porque se observa mucho, por ejemplo, en parejas, se observa mucho en matrimonios, a principio de la relación se empieza a observar estos, yo no le llamo conflictos, sino son simplemente, tampoco me gusta utilizar la palabra que en psicología es trastorno del desarrollo de la identidad por pertenencia o eje parental, digamos que suena como muy así. Yo lo llamo biología, yo lo llamo razón de ser, yo lo llamo cuando hay un faltante, ¿no? Piden desde ahí. Mira, dice por acá Estela, dice, los niños, si ahí se asfixian, dicen por acá, personas que asfixian, exactamente, personas que asfixian. Cuando identificamos esta persona que pide protagonismo, pide que la veas, eso tiene mucho que ver con los ejes de adultez. Claro, y muchas veces ese es el comportamiento de una persona que no ha logrado, o no ha podido todavía, o no es consciente, o no lo sabe. Bueno, no vamos a entrar en juicios, pero por alguna razón, dejémoslo ahí, por alguna razón no ha logrado
estructurar ese eje de pertenencia o ese eje de madurez, y lo que hace es que lleva a la persona, en este caso, a buscar un refugio, a buscar madres sustitutos, a buscar sustitutos, o bien sea una madre sustituta, un padre, empiezo a buscar un papá que me dé esa autoridad, y siempre lo estoy buscando en los demás, en los jefes, en los otros, en las parejas, en una persona que conoces, y empiezas a pedirle una cantidad de cosas a una persona que acabas de conocer cuando pues no le corresponde. O sea, a la final, tú y yo, ¿qué somos? Tú y yo somos conocidos, tú y yo somos 2 personas que estamos hablando, pero a mí no me corresponde amamantarte, a mí no me corresponde asistirte, a mí no me corresponde suplir tus necesidades emocionales. Su palabra lo dice, las necesidades, ¿no? Cuando tengo una necesidad, en este caso, como adultos, una necesidad, atiendo mi necesidad con mi propio Saturno, con mi propia estructura. Cuando esto no está claro, pues antes puede llegar a ser un problema de indignación. Son personas que logran desarrollar a través del tiempo mucha indignación, ¿no? Y un orgullo pasivo, le llamo yo a esto, un orgullo pasivo, del cual pocas veces son conscientes, pero ese orgullo pasivo lleva a que la persona esté todo el tiempo como buscando ese faltante. Casi siempre son personas que les cuesta mucho relacionarse con otros porque van a encontrar siempre este tema puntual. Ahora, esto tiene otra cara, esto tiene otro tema que se puede ir proyectando hacia los hijos, ¿no? Con la sobreprotección de los hijos, con el tema de cada vez estar pidiendo más protección al hijo o estar pidiendo como más, en este caso, que los hijos vayan teniendo una manera, que los hijos vayan teniendo como una manera de relacionarse también. Entonces, tiene muchas aristas, tiene muchos temas, es un tema interesante, es un tema muy apasionado también. Una de las partes que a mí me gusta trabajar mucho en este caso con los parentales es justamente verlo desde ahí. ¿Dónde estoy buscando cobertura o dónde estoy buscando que me asistan? Es que la palabra clave aquí es que me asistan, ¿no? Denia, extremos. Claro que o es cuando estás carente o evitas pedirlo porque no te lo dieron. Exacto. Hola Javier, cariños, un abrazo, buen viernes para ustedes. Lo que falta, dice por acá, el niño herido se siente abandonado. Entonces, este concepto del abandono, esto es típico también porque calculen que si estamos migrando hacia una energía canceriana, hacia una energía emocional, hacia una energía de mamá y papá, que es hacia donde nos estamos moviendo en este momento. Energía de mamá y papá, energía canceriana, energía de adultez. Si estamos migrando hacia ese tipo de energía en este mes de junio, pues también es como si la vida nos estuviera pidiendo el momento de decir, bueno, ¿en qué áreas de mi vida todavía no he crecido? ¿Qué áreas de mi vida todavía requieren en este momento que se haga como una maduración, como un crecimiento importante? Mm, ¿Qué le estoy pidiendo quizás al otro? O en qué área le estoy pidiendo al otro que me amamante, que me cuide, que me tenga en cuenta, ¿no? ¿Esto se relaciona con ustedes? ¿Sí les ha pasado este tema? ¿Se conecta mucho? Además que pues el hoy viernes de Venus, pues tenerlo como claro también nos ayuda a ejecutar los patrones o los roles que esto empieza a tener con la necesidad de sobreprotección. Entonces vienen los miedos, la otra parte de los miedos, el otro foco que se coloca allí, ¿no? Cuando ya se tienen los hijos, cuando la mujer tiene los hijos y esta parte no se ha asistido, esta psicología no se ha trabajado, pues es muy normal que empecemos a proyectar que ellos necesitan ayuda. No solamente se puede también sobreproteger a los hijos, puedo sobreproteger un hermano, puedo sobreproteger una mascota. Ojo con esto, que esto ahorita desde la psicología está llamando mucho la atención, que también puedo llegar a sobreproteger, calculen ustedes, una mascota y eso se ve mucho, donde puedo llegar a darle el trato, en este caso, a una mascota casi que el de una persona. Entonces ya no logro diferenciar qué es mi mascota, sino sobreprotejo la mascota porque necesita ser protegida
en un afán también de protegerme a mí, y de otra manera, lo puedo hacer con papás. Entonces también es muy normal que algunos personajes, mujeres, hombres, empiecen a sobreproteger a sus padres, a ser como los cuidadores de sus papás, a convertirse en cierta manera como a convertirse en cierta manera como los que necesito proteger a mi mamá y a mi papá que están en peligro. Entonces me volco mucho a proteger. Incluso estas personas pueden decir, muchas veces yo he sentido y lo he escuchado en consulta que dicen, pues no tengo hijos, Javier, pero como si tuviera dos, porque está mi mamá y está mi papá. Entonces yo soy la que cuido a mamá y papá. ¿Qué pasa cuando yo soy la que cuido a mamá y papá? Pues estoy maternando a mis papás. Empecé a tener un eje de maternarlos a ellos. Ya no estoy viviendo una escala o se altera el patrón porque allá no estoy conectándome mucho con el sentido de que ellos son mis padres, sino ya los empecé a ver como mis hijos. Empiezo a ver a mis padres como si fueran hijos míos y empiezo como a pedirles también cuentas y comportamientos y bueno, una cantidad de aristas que se pueden ir presentando. Abrazamos, permitimos sentir, mirarnos. Los perrijos, mira lo que dice Denia, los perrijos, los famosos perrijos, ¿no? Empiezo a proteger a la mascota porque siento que tengo que proteger más a la mascota, tengo que hacerlo. Estas sobreprotecciones que ejercemos sobre el otro, bien sea sobre nuestros padres, bien sea sobre nuestros hijos o bien sea sobre nuestra pareja, esta idea y esta sensación de tener que proteger al otro, de tener que cuidarlo, de que estoy para ti, de que tal cosa, todo eso va narrando inconscientemente la necesidad o el faltante de que todavía no me he podido rescatar a mí mismo, todavía no he aprendido a salvarme a mí mismo, luego entonces la biología me va mostrando que debo salir a hacerlo afuera, debo hacer esa protección y esa salvación con los demás, con los otros, debo perderme más hacia allá. Para esto que estoy hablando, para aterrizar todos estos temas en la carta natal, es muy fácil a la final del día, porque aquí hay una parte muy bonita donde ustedes pueden mirar dónde tienen, en este caso, la zona cáncer y dónde tienen la zona capricornio. ¿Dónde están estos dos? ¿Qué planetas tengo allí? ¿Dónde están estos dos ejes? ¿Qué pasa en cáncer y qué pasa en capricornio? ¿Qué tienes tú ahí, por ejemplo? ¿Qué tienes tú en estos dos signos? Si conoces tu carta, empiezas a mirar qué es lo que hay allí. Y de acuerdo a lo que esté ahí, pues justamente lo que se va a estar moviendo en estas líneas que mencionamos, ahí es donde vamos a encontrar mayor movimiento, ¿no? De qué se tiene acá. De manera tal que, pues la psicología es muy bonita porque, o nuestra psique, más que la psicología, nuestra psique nos va enseñando, además, que con todos estos temas, lo único que busca es ayudarnos a comprendernos y a tener un claro panorama o un mínimo panorama de cuál es mi punto de partida y cuál es el faltante, qué es lo que estoy buscando hacer allí, ¿sí? Ahora, otra arista que se puede tocar con este tema eje cáncer. Decíamos ayer, antier en otro programa, el punto de las exageraciones, ¿no? El tema de exagerar, el tema de estar contenido mucho en hasta dónde podemos exagerar o hasta dónde podemos hacer algo, hasta dónde se exageran las cosas, hasta dónde lo llevo a otro nivel, hasta dónde me puedo conectar más allá. Estas exageraciones que se van a dar o que estamos viviendo en esta jornada cáncer, pues se vuelven muy familiares, se vuelven muy contenidas también por lo propio. Aquí sí vale la pena observar en qué área de la vida usted está siendo muy protector, de qué se está protegiendo, de qué nos estamos protegiendo por esta época, qué es lo que mi biología intenta protegerse o intenta decirme a través de hacer algo, ¿no? Buenas tardes, maestro Javier desde Portugal. Claro, allá me imagino que estás desde Portugal, allá es buenas tardes. Asfixiante, dicen por acá. Sí, maestro, personas asfixiantes. Hay un ejemplo. Un nombre de la lealtad se va la mano. En nombre de la lealtad se va la mano. ¿Qué quieres decir con eso? En nombre de la lealtad se va la mano. ¿Qué va con eso? Y con respecto a vincularnos de pareja,
¿Qué ocurre cuando una y otra vez no se pueden mantener un vínculo duradero? Nadie nos satisface. Pues es que ahí está uno de los temas claves. Esa pregunta que tú haces, templario, ahí está templario. ¿Qué pasa cuando no se logra aterrizar o qué pasa cuando no es duradero? Cuando nadie nos satisface. Es que realmente parte desde ese hecho, parte desde ese hecho. Esta es una creencia que existe una persona diseñada para hacerme feliz. Esta es una creencia que existe que hay una persona para mí, que hay una persona para mí. Esta es una creencia, este es un tema muy profundo, es esta parte que ella toca, o bueno, que él, no sé si eres hombre, mujer, porque dice templario, no sé, está en YouTube, me hace la pregunta, pero no sé si es hombre o mujer. Bueno, es muy profundo porque se tiene la idea, se tiene la creencia de que existe alguien para mí. Eso es algo muy social. Ese es un pensamiento que hay que debatirlo, hay que cuestionarlo. Porque si lo llevamos a la práctica y si vamos realmente, no existe una persona que venga con el claro propósito de hacerme feliz. Soy hombre, muy bien, templario. No hay una persona que diga que viene a hacernos felices, no existe. Entonces debemos partir desde el principio fundamental de que no hay un ser humano diseñado para mí, no lo hay. No hay una pareja perfecta, no hay una media naranja. Estos son cuentos, estos son mitos, estos son ideas. Esto es fantasía, esto es Walt Disney, esto es muy Orlando, donde yo vivo. Esto es muy Orlando, muy Universal, ¿sí? Cuando ya aterrizamos el concepto en realidad, nos damos cuenta que no existe, no vino, no hay una persona que venga con la misión de hacernos felices a nosotros. No existe tal cosa. Sin embargo, hay personas que están buscando o van por la vida junto con esas carencias emocionales creyendo que van a encontrar algún día a la persona correcta. La persona correcta no existe. Nunca se encuentra alguien correcto. Entonces, en esta línea, que alguien me satisfaga, nadie tiene esa misión de satisfacernos. Cuando nosotros dejamos eso a puertas, dejamos esa creencia, dejamos ese trabajo a la deriva de cuándo aparecerá alguien que sí realmente me entienda, cuándo aparecerá alguien que realmente se conecte conmigo, cuándo aparecerá alguien que me llene al 100%. No hay, no va a aparecer ese alguien. Sencillamente, así no funcionamos la raza humana. Fuimos diseñados, por el contrario, para aprender, ¿sí? Dentro de la medida a suplirnos, y eso es lo que nos enseña, en este caso, Cáncer y Capricornio, a suplirnos a nosotros mismos y hacer ese trabajo de introspección. ¿Qué es lo que pasa con el tema pareja? ¿Qué es lo que ocurre con el tema pareja? Lo que nosotros usualmente le llamamos que aparezca una persona y vivir en felicidad con pareja no es otra cosa más que aprender el compartir. Nunca vemos a la pareja con una energía de compartir. Vemos a la pareja con una idea de posesión. Siempre que yo vea al otro como una idea de posesión, de que me pertenece y de que es mío o de que es mía, es mi pareja, es mi novia, es mi novio, es mi esposo, es mi esposa, siempre que coloque ese posesivo, pues voy a estar condenado o voy a estar destinado a sufrir. Prácticamente no voy a poder entender la dinámica de lo que verdaderamente significa la pareja, porque aquí es donde nosotros observamos que la dinámica con el otro se basa simplemente en compartir. ¿Qué es tener una pareja? Es una mínima parte de nuestra expresión, una mínima parte de nuestra vida. No corresponde al todo. Sin embargo, se le suele atribuir a la pareja una cantidad de responsabilidades, se les suele atribuir. No vayamos tan lejos. Hay personas que no tienen pareja y le viven achacando y le viven casi que endosando responsabilidades a amigos o a personas que acaban de conocer. Reclamos a personas con las que apenas se hablan. O sea, calcula el nivel de carencia emocional, porque esto tiene nombre, el nivel de vacío emocional.
donde yo estoy esperando o necesito que tú me llenes a mi antojo y a mi manera. Y si tú no me llenas a mi antojo y a mi manera, pues sencillamente ya no hablo contigo, ¿no? Esto pasa mucho como en el colegio, como cuando somos niños, en este caso. Entonces, si el otro no juega mi juego, pues entonces me voy con mis juguetes y no se los presto más. Y me voy indignada, me voy indignado porque aquí no quieres jugar conmigo el juego que yo quiero. No estoy dispuesto a respetar el silencio del otro. ¿M? Todo esto empieza a tener más entonación cuando no estamos dispuestos a interpretar los silencios y los espacios del otro, que el otro no me pertenece. No soy dueño del otro. El día que nosotros entendamos eso en pareja, se puede fluir mucho mejor, se puede vivir mucho más abierto, ¿no? Se puede aterrizar mucho más fácil. ¿Cuáles son, mira, cuáles son desde el punto de vista de la psicología, cuáles son los problemas que nosotros desde la psicología y desde la astrología atendemos más casos? Los casos que más se atienden son los casos, hay tres variantes. Uno tiene que ver, la relación de pareja, tiene que ver justamente con la sexualidad. Ese es un gran detonante cuando no hay sexualidad. Sexo, sexualidad, intimidad, coito, penetración, ponle la palabra que tú quieras, pero esto es indispensable en los temas de pareja, ¿sí? Que a veces hay, pero es que sexo es una cosa, sexualidad es otra, que tal cosa, que no. Dentro de la estructura, el sexo, la sexualidad, el coito, la penetración, la saliva, el gusto, las sustancias, el vincularme con el otro, el estar cerca del otro, el atender al otro, el vivir esa experiencia, se requiere muchísimo en una relación de pareja. Por eso una relación de pareja que no tiene intimidad es una relación de pareja que está destinada al fracaso. Segunda, por ejemplo, la segunda, ¿cuál viene a ser? El tema que estamos tratando en el live el día de hoy, que son los parentales. El tema de la madurez de parte del uno, el tema de la madurez de parte del otro que lleva a las familias, ¿no? Esto vincula mucho las familias. Y cuando vincula las familias, no solamente nos referimos a que se meta la familia del uno o que se meta la familia del otro, no. ¿Qué tanto traigo yo elementos de mi familia a mi relación? ¿Qué tanto traigo yo lealtades familiares, muchas veces lealtades invisibles, lealtades familiares invisibles a mi relación actual? No me estoy dando cuenta y las estoy colocando sobre la mesa, estoy colocando esas lealtades allí. Esa es otra causal de separarse o de no estar en feeling con el otro. Y la tercera, los temas financieros. O sea, que calculen que lo que se supone que separa las parejas o lo que se supone que es un problema en temas de pareja, que es un amante, está de cuartas, incluso está tipificado de quintas. De quintas. Es más fácil que una pareja supere a una tercera persona a que supere las anteriores que se mencionaron. Calculen, esto es demasiado. Esto es demasiado. A ver, dice por acá. Siempre protejo a todos y me di cuenta que era para no cuidarme y no protegerme a mí. Exactamente, es más fácil proteger a otro que protegerme a mí. Qué fuerte, dice por acá Idalia. Así es la cosa, mi niña. Así está, fuerte, no te va a decir que no, sí, pero esto nos lleva a que hace falta mucho más de estos temas, mucho más de aclararlo, para no estarle pidiendo a otras personas que nos amamanten, que nos terminen de criar. No tiene nada que ver con la edad. Puede haber un hombre de 40 años que esté buscando la mamá, que lo terminen de criar. Un hombre de 50 años que esté buscando inconscientemente que lo terminen de criar, de amamantar. O puede haber una mujer de 50 años que esté en ese mismo dilema, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con la edad, o sea, no lo asocien a la edad, porque no únicamente está hablando de eso, ¿sí? Sino que está hablando, en este caso está hablando específicamente de lo que está en la psique, de lo que está por allá escondido dentro de la psique. Eso es clave. Pero bueno, los siento, los percibo, no sé, es mi apreciación como muy silenciosos. ¿Es por lo que hoy es viernes? Los que están en YouTube o se cayó la señal. Se cayó la señal en YouTube, quedaron pero anestesiados. Eso, hay mucho que decir. A veces damos por hecho que tenemos niños adentro.
Mi Saturno, mucha estructura que sirve, pero que hubo que habitar y hacer algo diferente sin extremos. Mira. Hola Javier de Argentina, una canceriana por acá. Tengo Mercurio en Cáncer, Venus en Géminis, ascendente Tauro. Imagínate, ya me imagino. Ya me imagino cómo está ese cóctel. Eh, hoy soy más yo, tratando mucho trabajo interno. Un abrazo, dice por aquí. Correcto, dice Templario. Ah, el primer mes suele ser fantástico, pero ya luego comienza a verles los efectos, exacto. No solo físicos, sino personalidades también. Aquí estamos, buenos días. No, estamos muy atentos. Ah, ok, como los veo tan calladitos, estoy como el meme, están muy calladitos con el tema. Pues bueno, es un tema apasionante, es un tema, a mí en lo personal, muy mío, muy Javier Aragón, muy para mí. Es algo que me apasiona. A mí me apasionan los temas, los temas parentales, los temas de paternidad. De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de los años con muchos padres de familia, con muchas conferencias, de dictar muchos cursos y muchos talleres, de que sí, a veces no hay un manual de cómo ser padre, pero sí hay unos códigos. No existe una manera de ser un padre perfecto, pero sí que hay unos códigos que se deben saber, que se deben conocer, que se deben atender. Que si tú estás maternando a tus hijos está perfecto, porque la maternidad y la paternidad es bonita, es bellísimo. Ejercer la maternidad, ejercer la paternidad, ver cómo le vas haciendo parte del molde, de la estructura a otro ser humano. Yo lo viví con mi hijo y me ha parecido una tarea maravillosa y me sigue pareciendo una tarea espectacular. Creo que algo de lo que da mucha seguridad y creo que algo de lo que nos da y nos desarrolla también ese instinto de individualidad, de madurez, de adultez, pues es justamente cuando la vida nos llama, la vida nos pide que asistamos eso. Y mi hijo ya es un adolescente, ya es grande, y está más alto que yo, y calculen ustedes, ya me toca mirarlo hacia arriba porque me pasó hace rato. Entonces es un señorito ya grande. Pero en este caso, cuando hacemos este ejercicio y cuando llevamos y implementamos todas estas prácticas, no solamente se queda en teoría, sino es la facilidad de poderlo llevar hacia ellos y verlo a lo largo de los años, verlo a lo largo del tiempo y entender que la mejor manera es aplicar esos códigos. Entonces, ahora que estamos en esta zona Cáncer y Capricornio, que no se nos olvide que si bien no hay una manera perfecta de cómo ser padre, de cómo ser madre, no podemos dejar de lado códigos que siempre han estado y códigos que ellos necesitan, códigos que los hijos necesitan dentro del desarrollo de su psique. Ellos son los que lo necesitan y nosotros debemos hacer esa paternidad y hacer esa maternidad con ellos. ¿Dónde se nos complica la vida? ¿Dónde se nos complica el escenario? Cuando empezamos a ejercer paternidad y maternidad con quien no corresponde, con mis padres, con mis amigos, con mis amigas. Ojo entre las chicas, que a veces las mujeres resultan siendo mamás de las amigas. No, o con eso. Con la pareja, no, con la pareja, no, con las personas conocidas. Ni tampoco esperar ser amamantado, ni tampoco esperar ser terminado de criar por otra persona, porque ahí esto es lo que daña mucho. Buenos días, yo soy Cáncer, tengo Mercurio en Cáncer, dice por aquí Angie en TikTok. Em, Dice, yo resulté siendo mamá con mi ex, por ejemplo. Ese es el tema. Entonces, cuando nosotros empezamos a ejercer la maternidad o a ejercer la paternidad, y esto también nos sirve a nosotros para darnos cuenta en qué momento se nos salta el taco y en qué momento nosotros empezamos a ser mamá o papá con la otra persona y pues de ahí hay que salir. Si yo sé que esta persona me está viendo como su papá, me está viendo como otro refugio, pues es mejor una retirada atrás, ¿no? Una marcha. Dice por acá, es complicado, Javier, me resuena todo el tema porque tengo poco que lo estoy viviendo.
claro, va por ahí, ¿sí? Denia, es que es un tema muy profundo, maestro. Tiene mucho que trabajar porque además nadie nos enseña a cuidarnos o a cultivar este auto, paternarme muy bien, maternarme, exacto. Ser madre es para toda la vida, pero no hay que transformarlo en acoso, abuso, manipulación. Ser madre siempre desde el respeto. Yo difiero un poco de esta apreciación. ¿Quién la dice? Ana María Escobaro. Ana María Escobaro, yo difiero un poco, claro, con mucho respeto, pero difiero un poco. Este es otro tema aprendido. Es que se es madre para toda la vida. Error. Se puede. Yo hoy con mis viernes de insight, hoy con mis viernes de insight, de mover un poquito el cráneo, de mover un poquito las estructuras fijas. Claro, es totalmente cierto lo que mencionaba. Ser madre, ser padre es bellísimo y esto aplica y está muy bien. Pero este concepto de que se es madre para toda la vida, esto pertenece muy a la época capricorniana, a la época de la esclavitud. Entonces, ayer incluso, anoche tenía una clase de roles y anoche hablaba de una clase de versiones, ¿no? Nosotros podemos elegir ser madres para toda la vida. Se puede. Te puedes jugar esa carta, te puedes jugar ese tema de irte para toda la vida y decir, sí, somos madres para siempre, para esto. Esto es muy de los antepasados. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca voy cortando, nunca corto el rol, nunca corto el rol. Cuando una mamá dice, es que se es madre para toda la vida, ¿por qué lo dice? Porque lo aprendió de las abuelas, de los tatarabuelos, porque es algo que se ha venido repitiendo cíclicamente y pues hay que decirlo y porque así es. Lo hemos venido creyendo que es así. Realmente es una fracción de tiempo. La maternidad se asume en una fracción de tiempo. Hay una parte en donde ya no se ejerce la maternidad. Hay una parte en donde la paternidad ya no se ejerce. Incluso así se quiera ejercer, ya no es viable, ya no se puede. O sea, hay una parte donde los roles terminan, hay una parte donde el rol se acaba. A nosotros, a nuestro ego, es al que no le gusta cortar los roles. No nos gusta cortar, no nos gusta decir se acabó. Y uno de los temas es con las mamás esto, ¿no? Me refiero al vínculo porque el sentimiento no lo puedes erradicar. No, el sentimiento está, pero justamente al vínculo. Entonces, si nosotros fijamos que ese vínculo tiene una tarea, tiene una caducidad, eso hace que la relación crezca, que la relación de ese otro ser humano y nosotros crezca. Imagínate yo con 50 años queriendo devolverme o queriendo ser papá con un hijo de 30. Realmente no estoy siendo papá. Yo lo puedo ayudar como ser humano. Yo lo puedo atender como ser humano. Yo le puedo ayudar como un hombre de 50 años a mi hijo de 30 años, pero eso ya no es ser papá. Ya la fase de paternidad terminó, caducó. Es como el colegio, este ejemplo del colegio. Cuando tú estás en middle school, cuando tú estás en high school, cuando tú estás en bachillerato, cuando tú estás en la prepa, entras y terminas en un tiempo. Hay un año determinado. Tú no puedes ser bachiller toda la vida. No puedes ser bachiller toda la vida. Yo no puedo quedarme con que es que soy bachiller toda la vida o quedarme universitario toda la vida, como les pasa a muchos de universidades, como por ejemplo en Colombia, en la Universidad Nacional. Hay chicos que llevan estudiando en la Universidad Nacional 30 años y todavía siguen siendo universitarios, todavía no quieren salir a ejercer al mundo. Tienen 3, 4, 5 carreras
y 6 carreras del Estado y siguen estudiando con el cuento y son los universitarios eternos. Llevan 30, 40 años en la nacional y nada que se gradúan. Entonces, cuando el rol no se termina, cuando nosotros no aprendemos a cortar esos lazos, esos roles, lo que hacemos es que inconscientemente se afecta la estructura familiar, inconscientemente se va afectando incluso la dinámica. Entonces, este concepto de que se es madre para toda la vida, hay que ponerlo como en una programación neurolingüística distinta para decir, estoy ejerciendo el rol de ser madre que no es para toda la vida, pero ahora me corresponde ejecutarlo porque estoy en fase de crianza y empezar a darle como el molde y la palabra adecuada, empezar a programarlo neurolingüísticamente distinto para que tenga un impacto colectivo diferente, ¿no? Creo que también es uno de los conceptos que nos lleva a la vida a quitarnos ese yugo, porque es una sola frase, pero en la psique, en la psicología de nosotros puede hacer estragos, tanto en la madre como en el hijo. ¿Sí? Codependencias, lealtades, porque es que es mi mamá, porque es que imagínate, o es que es mi hijo y uno de mamá pues le toca, porque eso detrás tiene mucho fondo, ¿no? Exacto. Sí, el sentimiento ni más faltaba, pero es un tema que se va quedando. Mira, Pepa, ¿cómo estás, Pepa? Muchas gracias. Pepa con sus contribuciones y con sus siempre tan activa. Bueno, a ver, leo por acá en TikTok. Sí, es cierto, si no se les corta, esos hijos se quedan dependiendo con un lazo energético que no debería. Por ejemplo, esto que dice Karina es bellísimo, claro. Entonces ahí toca como ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. O sea, es una dinámica donde hay que estarla manejando muy bien. No avanzas energéticamente. Ni económicamente, exacto. Qué interesante este tema aquí en TikTok. Un abrazo. Son ciclos, exacto. Son ciclos, son temas donde, por el contrario, sí, es que miremos dos ejemplos. Yo ponía esto en dos ejemplos hace poco, dos ejemplos que vamos a tratar de este tema, que está interesantísimo, está buenísimo este tema. Dos ejemplos. Imagínate que antes, en la época, ¿cuál era el modus operandi de las mamás? Aprenda, aprenda, porque no le voy a durar toda la vida. ¿Se acuerdan de este gesto? Aprenda, tienes que aprender porque yo no te voy a durar toda la vida. Usted no va a tener mamá toda la vida. Aprenda a hacerlo, ¿sí? Esa es la forma de crianza de la época. ¿Sí se los dijeron a ustedes o solo me lo dijeron a mí? ¿Ah? Aprenda, aprenda, mijitico, aprenda, mijitica, porque yo no le voy a durar toda la vida. Entonces, ¿qué va a hacer cuando yo no esté? Y uno le preguntaba a la mamá, ¿pero qué pasa? ¿Te vas a morir o qué? No, no es porque me muera, pero ni crea que yo le voy a durar toda la vida. Tiene que aprender a hacerlo usted mismo, tiene que aprender a hacerlo por usted misma, ¿sí? Entonces, imagínate que cuando tú le dices eso a un hijo, aprenda porque yo no te voy a durar toda la vida. Al mismo tiempo lo estás invitando a que desarrolle su propia madurez, a que desarrolle su propia maternidad, su propio cuidado, su propia estructura, ¿sí? Así le digo eso a mi hijo y es muy sano. Mira lo que dice aquí en TikTok. Neriele, eso es clave. Y uno de padre también debe decírselo a los hijos. Esto no en un sentido amenazador, ni tampoco lo satanicemos, pero sí es importante verbalizarle a los hijos esto. Apréndelo porque hoy soy tu figura paterna, pero no voy a estar toda la vida, ¿sí? No vas a tener a tu papá toda la vida no vas a tener a Javier Aragón ahí. Esto yo se lo he dicho a mi hijo también. No toda la vida, o sea, soy tu papá ahora en este momento, estoy ejerciendo el rol, ¿sí? De paternidad, estoy ejerciendo el rol paterno contigo, pero esto lo debes aprender a hacer, esta paternidad la debes aprender a hacer tú mismo, la debes aprender a desarrollar dentro de tu existencia, ¿sí? Y esto se llama individualidad. Esto te va a aportar para la vida. Entonces, cuando una mamá le dice a su hijo, aprende porque yo no te voy a durar toda la vida y esto que estoy haciendo es mi rol de maternarte, pero esta maternidad la debes aprender a desarrollar tú mismo,
dentro de ti, la debes aprender a ejecutar. Le estás verbalizando, esto es clave, programación neurolingüística. Estás programando a esa vida, estás programando a ese ser a que lo debe ejecutar por sí mismo. Eso desarrolla psicológicamente una capacidad impresionante en el neocortex de ellos que están floreciendo, que están creciendo. Esa estructura, ahí somos nosotros los formadores de una estructura maravillosa para los hijos. Cuando tú le verbalizas eso a tu hijo, ¿sí? Lo pones en conciencia, lo pones en acción, lo pones en dinámica, de que es algo que lo estás recibiendo ahora de mano mía, pero tú lo debes aprender a desarrollar por mano propia, porque eso te va a desarrollar a ti y eso te va a dar a ti seguridad, eso te va a dar a ti sentido de pertenencia, eso te va a dar a ti fuerza, eso te va a dar a ti energía en la vida. Cuando tengas que cortar o cuando tengas que hacer algo y tomar una decisión, elegir algo, lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque tienes paternidad y tienes maternidad dentro de ti. Y eso se llama madurez, individualización del ser. Ahora, cosa contraria, imagínense ahora el otro ejemplo, otro cuadro. Yo no le digo eso a mis hijos, sino que por el contrario, no te preocupes que aquí está tu mamá. No te preocupes que yo soy tu papá. Para eso tienes papá. No te preocupes que aquí está tu mamá. Y siempre que yo pueda voy a estar para ti. Estoy programando programación neurolingüística, estoy decodificando la neurona de mi hijo para que atienda mi comando. Y muchas veces estas mamás, cuando los hijos tienen 18, 20 años, 30 años, pero ¿qué pasa que no haces nada con tu vida? ¿Qué pasa que no sales a hacer lo tuyo? ¿Qué pasa que estás ahí sentado? Pero ¿cómo lo programaste todos estos años? ¿Lo programaste y lo viniste preparando para su adultez? ¿Lo viniste preparando para su individualización? ¿Le viniste dando páginas de apoyo y le viniste haciendo marcas y le viniste haciendo pautas a través de la programación neurolingüística, es decir, a través de lo audible? Tú, como parental, como autoridad, viniste preparando esa vida para que asuma su propia sostenencia, su propia existencia, o simplemente toda la vida lo he venido programando para que esté al lado mío, para que me mire, para que dependa, sea codependiente emocional. Pues ese niño, esa niña le va a costar mucho trabajo asumir su adultez, ¿sí? No digo que sea un problema, aquí no estamos juzgando, sino estamos poniendo en la mesa los ejes Cáncer y Capricornio, que es para donde va el Sol. Sol a Cáncer, Luna, Venus, conjunción Júpiter, el crecimiento, trayendo estas imágenes a la psicología. Dándole esta forma. Dice por acá, llega el momento en que solo nos toca como papás acompañarlos con amor, pero ellos deben de forjar su propia vida, su propia madurez, sus propios triunfos, sus propias caídas. Así es. Es una realidad, dice por acá Verónica en TikTok. Sí, así le digo, yo le digo eso a mi hijo, dicen por aquí. Eso es, maestro, para mí, jamás caído en eso, el comentario menos mal. Un abrazo. Eso, mira. Ese es el tema. Calculen ustedes que los ejes, a ver cómo estamos acá en YouTube. Mi papá siempre decía, el matrimonio es hasta que duran los hijos. Son para toda la vida, hasta que duren, hasta que dure. Los hijos son para toda la vida, exacto. Y sí, es importante, es el rol. El rol muere, el rol acaba, la función termina. El actor continúa vivo, pero la función terminó, como cuando vamos al teatro. El actor interpreta un personaje, se acabó la función. El personaje muere. El actor sigue vivo, claro. El actor no muere. Cuando se termina la obra de teatro, el actor no muere. El actor sigue en vida. Pero el show termina. El personaje que estaba interpretando ese actor, finiquito, termina ahí, ¿no? Y se da. Bueno, wow, Javier, me acabas de levantar el velo. Ana, hoy es viernes, viernes de Venus y levantamos velos los viernes de Venus. Javier, me acabas de levantar el velo porque, ¿por qué? Porque es cansado ser mamá 24/7 de mujeres 30 y 27. Toda la vida, mi niña, claro, yo la entiendo, su merced. No, 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 no. Eso es muy desgastante y eso drena mucho.
y drena mucho esa palabra de que sí, es que yo soy la mamá y es que me toca no, su merced, hágase a un lado y asuma su adultez. No, 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 aquí somos 3 mujeres, 3 adultas. A mí me quito, pero es un tema que nosotros debemos hacerlo de adentro hacia afuera, aprender a retirarnos ese rol y decir: "Ya no me corresponde, este tema ya murió". Porque si no, esto empieza a pesar y pesa en la psique, pesa en el inconsciente, pesa en las emociones, enferma el cuerpo, enferma todo, porque es estar sosteniendo, eternizando un rol. Imagínate lo desgastante que es eternizar el rol de mamá. Pues claramente se puede caer en el error de descuidar a la mujer, ¿sí? ¿Y qué es lo que le da vida al rol de mamá? ¿Por qué una mamá es mamá? ¿Qué llevó a una mamá a ser mamá? Pues inicialmente su esencia, que es mujer, ¿sí? Entonces, deja la esencia, que es la mujer, por evocarse única y exclusivamente a la maternidad. Tiene que morir ese rol, tiene que acabarse ese rol. De lo contrario, la mujer se va a consumir en él, se va a consumir en él. Profe, pero estamos en un tiempo caótico, donde hay más que nunca la voz maternal. Debe tener una relevancia porque toda la información de la tecnología ahoga la voz de la conciencia. Creo que es cuestión de balance. Bueno, en cierta parte sí, en cierta parte es un tema de balance, pero también es un tema muy puntual, es muy saturnino. Fíjense que Saturno, estos ejes de maternidad o parentales entre Cáncer, Capricornio, Luna y Saturno es cortar también, ¿no? Qué gran verdad, exactamente. Sí, Andrea, claro, es que es un tema pesado, es un tema pesado. Y nosotros mismos, así como asumimos el rol, debemos aprender a decir, bueno, este rol ya no me pertenece, este rol ya no está. Un tema muy profundo donde tenemos que reflexionar. Exactamente. Buenos días, Javi. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Me encanta. Viernes de Venus. Bello, gracias. A muchos papás les da culpa no seguir asumiendo el rol, pero es ley de vida soltar. Y más que culpa, ahí a lo que tú dices, Brenis, ahí lo que dice Brenis, esto está maravilloso. Ella dice, o bueno, la Brenis, ella o él. A muchos papás les da culpa no seguir asumiendo el rol. Y más que culpa es ego, ego de papá. Yo soy tu papá. Saber que se sigue haciendo como yo lo digo, ¿no? Ego de papá. Eso también cabe aclararlo, que no es solamente el tema de, hola desde Valencia, dicen por acá. Necesitaba escuchar este live. Tan bella. Gracias, mi niña. Necesitaba escuchar esto, Javier. Me acabas de quitar la venda de los ojos. Pues qué bueno que sirva porque así es. Enferma los vínculos también por el propio desgaste. Soltar no te exime de la preocupación. Exacto, Olga, mira, eso es clave. Digamos que cuando se ejecuta y se hace, está, ¿no? Sí, es un tema apasionante, como ustedes lo han dicho, y que da mucho para reflexionar sobre todo. Yo les decía, más ahora, digamos que reflexionarlo, sobre todo más ahora que va a estar tan movida esta energía cáncer, que va a estar tan movida esta energía capricorniana, que va a estar hablándonos tanto de cómo nosotros nos relacionamos con la propia adultez. Obviamente, cuando hablamos cáncer, Capricornio es tocar hilos de adultez, hilos de independencia, tocar los hijos, que a veces se creen que los hijos son solamente externos, pero que también tienen una relación con nosotros de manera interna. Entonces creo que ahí se va como entretejiendo todo, ¿no? Se va como mezclando de todo un poco. Hoy es mi cumpleaños, me llamó mi madre y hasta lloré de la emoción. Pues Diana, feliz cumpleaños, qué bello. Mira, buen retorno. Hola desde Argentina. Sierra de los Padres, dice esta parte, ¿no? Para nosotros los padres, este tema es muy sanador, porque el amor de padres es el más desequilibrado, totalmente en coherencia. Esto sí es totalmente. Entonces, también es una invitación que nos hace
este solsticio de verano que está próximo a ocurrir, esta entrada del sol en Cáncer, a mirar cómo estamos creciendo en el hogar, cómo estamos creciendo en la estructura, en las raíces y soltar, ¿no? Por eso está en cuadratura en tensión con Saturno de hasta dónde soltamos, hasta dónde estamos dispuestos también a soltar ese rol, ¿no? Ese rol que pueda estar ahí como muy marcado. Qué nutritivo todo lo que hablas, tan cierto. Un abrazo, pues muy bien, qué bueno que nos haya gustado a todos. Muy a la realidad, Javier. Exacto. Pues muy bien, un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo, gracias por este live, gracias por sus mensajes. Muy posiblemente nos veamos. Regina, yo estoy que te escribo, Regina. Ahora más adelante te escribo porque hasta hace poquito tuve la oportunidad de mirar algo. Pero hasta ahora que te veo aquí, Regina, yo dije, necesito hablar con Regina. Dice, gracias, maestro. Ahora te hablo, Regina. Soy hija y mamá y es una bendición para aprender. Pues un abrazo a todos ustedes. Hoy viernes de Venus. Qué rico poder compartir, qué rico estar en estos temas que nos apasionan tanto y bueno, yo siento que la astrología también nos va marcando el punto. Entonces me quedaba yo mirando Cáncer, Capricornio, el tema, ya estuve viendo para los próximos live el solsticio de verano, cómo se acomoda, qué eje se está tocando en la carta. Y yo dije, bueno, es interesante empezar a echar un vistazo de esos temas, ¿no? Y qué bueno también que para ustedes se lo tomen de esa manera. Nos vemos mañana, muy posiblemente con otro live, con otro tema. Ah, mañana es sábado de horóscopo, entonces nos vemos por allí. Un abrazote, feliz viernes, cuídense mucho. Chao. Se vale compartir, sí, a los que están en TikTok quedó grabado en el canal de YouTube. Quedó grabado en el YouTube, para los que me dicen dónde queda Javier, ahí en YouTube quedó grabado, entonces lo pueden ver completo, ¿no? Los que acabaron de ingresar porque ya estamos terminando el live. ¿Cómo apareces en YouTube? Aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, ahí aparezco en YouTube. Este mismo live que hicimos aquí en TikTok, para los que me están preguntando, lo pueden ver completo porque esta plataforma, esta red social de TikTok no deja que se grabe completo o se quede ahí por lo largo. En YouTube lo pueden ver y de paso se suscriben al canal y también lo pueden compartir si de pronto conocen algún papá o alguna mamá por ahí que esté en el ejercicio de, muy seguramente le pueda servir, le pueda apoyar de algo. Un abrazo, cuídense mucho, gracias.